Bueno, vamos a empezar por definir el presupuesto. Yo creo que ya todos tenemos una idea de qué es un presupuesto. Todos en algún momento hemos hecho algún presupuesto personal, algún presupuesto familiar en donde nosotros establecemos un control con relación a los ingresos que percibimos y los gastos que realizamos. Pues eso es un presupuesto. Entonces es como anticipar la manera en que vamos a distribuir nuestros gastos, es como anticipar algunos movimientos relacionados con determinadas actividades que nosotros realizamos. Yo creo que esa parte la conocemos muy bien todos. Sin embargo, podemos definir el presupuesto. Dice que es una estimación programada. ¿Sí? Estimación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cálculo que nosotros hacemos programado de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Otra definición dice que es un conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la empresa. Y por último tenemos que es un método sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. En términos generales o en resumidas cuentas, un presupuesto es un documento mediante el cual nosotros hacemos una estimación de los movimientos de dinero que vamos a tener en un periodo determinado. Es un método sistemático y formalizado, dice la tercera definición. ¿Por qué? Porque pues esta estimación que vamos a hacer, esta proyección que vamos a hacer, lo vamos a formalizar a través de un documento que nos va a servir de guía para llevar un control de los movimientos que estamos realizando en las distintas áreas de la organización. ¿Cuál es la importancia del presupuesto? Para toda empresa de cualquier tamaño, bien sea un negocio chiquitito, una venta de tortillas, una venta de comida, una venta de ropa o bien una mega empresa, es importante el presupuesto por las siguientes razones principalmente. Permite administrar adecuadamente sus ingresos y sus egresos. Solo recibimos a alguien aquí. Ahí está Gaby. Muy bien. Permite administrar adecuadamente los ingresos y los egresos del negocio. También prepara a las empresas para hacerle frente a los posibles cambios que puedan surgir en el tiempo. Es decir, a través del presupuesto nosotros hacemos una distribución que nos permitirá operar en un periodo determinado y nos permitirá garantizar los recursos que necesitamos para operar en ese periodo determinado. También el presupuesto es importante porque nos ayuda en la toma de decisiones y nos ayuda a reducir riesgos en un entorno económico incierto. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos nosotros más o menos una estimación o una proyección de los ingresos que vamos a recibir. Bueno, obviamente, ¿verdad? Los ingresos que vamos a obtener y de los egresos que serán parte de nuestras operaciones. En ese sentido, tenemos que considerar otros aspectos que vamos a ver. Le damos la bienvenida a Rudy Cumes también. Ok. En ese sentido, tenemos que considerar las funciones que el presupuesto cumple dentro de las 4 etapas del proceso administrativo. A nivel de planeación, el presupuesto nos permite prever lo que ha de suceder en diferentes escenarios, nos permite conocer el camino a seguir
interrelacionar actividades, establecer objetivos y dar una adecuada organización. Esto es en la etapa de planeación. En la etapa de organización nos permite estructurar técnicamente las funciones y actividades de los recursos humanos y materiales buscando la eficiencia y la productividad. Es decir, el presupuesto también contribuye en la etapa de organización. En la etapa de coordinación nos permite buscar comunicación, sincronización y equilibrio entre las diferentes áreas, departamentos y secciones de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, todas las áreas de una empresa manejan un presupuesto y el presupuesto de una va a determinar pues las actividades de otra o las proyecciones de otra. Ya lo vamos a ver cuando veamos los principales tipos de presupuestos que vamos a estudiar, pero en sí hay una interdependencia en los presupuestos con relación a el área que están definiendo, el área que están presupuestando. En cuanto a la dirección, nos permite guiar las acciones de los subordinados según los planes que están de acuerdo con las necesidades y requerimientos del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a la dirección, el presupuesto nos permite hacer una distribución lógica de los recursos que tenemos. Es decir, si manejamos un presupuesto, sabemos que ese presupuesto nos tiene que alcanzar para determinado periodo de tiempo, por lo tanto no podemos dar más de lo que corresponde de acuerdo a el plan que hemos establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si tengo que otorgar o dar ciertos recursos a un departamento, este departamento se tiene que comprometer a hacer el uso más eficiente de ese recurso que yo le voy a dar, porque le tiene que alcanzar para un periodo de tiempo determinado. No se lo puede gastar o no lo puede cambiar si es un recurso material digamos, cuando se le antoje, sino tenemos que establecer un periodo en el cual esta persona debe hacer el mejor uso de ese recurso. Y esto, si ustedes se dan cuenta, esto ocurre también a nivel familiar. En los presupuestos que realizamos a nivel familiar, pues sabemos que nunca el presupuesto va a ser suficiente, y esto es una realidad, esto es un principio de los presupuestos, que nunca van a ser suficientes. Nunca van a ser suficientes para lo que quisiéramos nosotros. Van a ser suficientes para operar, para alcanzar ciertos objetivos, pero siempre dentro del ser humano existe aquello de que yo quisiera que me dieran más, que esto no me va a alcanzar, esto es muy poco, no sé por qué son tan tacaños para dar esto. No, es decir, dentro de las inconformidades naturales del ser humano, un presupuesto nunca va a ser suficiente. Sin embargo, sí tiene que ser suficiente para alcanzar los objetivos de la empresa. Y por último, el control. El presupuesto nos ayuda a medir si los propósitos, planes y programas se cumplen y buscan correctivos a las variaciones. Nos permite monitorear, nos permite dar seguimiento y acompañar los procedimientos de la empresa, haciendo un análisis de cómo se utilizan los presupuestos, cómo los presupuestos llenan las necesidades de ciertos departamentos y en su momento poder hacer cambios. Es decir, si ahora le di esto de presupuesto a este departamento y quizás no logró ejecutar todo el presupuesto que le di, pues ya sé que le puedo quitar un poquito a este para pasárselo a este en el próximo periodo. Para eso nos sirve, es decir, esas son las funciones que cumple el presupuesto dentro del proceso administrativo. Si tienen alguna pregunta ahí en el camino, con confianza pueden encender su micrófono.
Voy a leer este párrafo. Dice, el control presupuestario es la manera de mantener el plan de operaciones dentro de los límites preestablecidos. Mediante este se comparan los resultados reales frente a los presupuestos, se determinan las variaciones y se suministran la administración de elementos de juicio para la aplicación de acciones correctivas. Pues analizar, juzgar si el presupuesto que hicimos, si esa proyección que hicimos realmente estuvo dentro de los parámetros de lo aceptable o nos faltó demasiado, estuvimos muy lejos de lo aceptable o nos pasamos probablemente. Digamos, el presupuesto, el control presupuestario nos ayuda a determinar eso. Sin presupuesto, la dirección de una empresa no sabe hacia cuál meta dirigirse. Pues es lo que acabamos de decir, el presupuesto nos da una ruta a seguir, sabiendo con qué recursos contamos. No puede precisar los campos de la inversión que merecen financiarse, pueden incurrir en la administración incorrecta de los recursos económicos. Sin el presupuesto también una empresa no tiene bases sólidas para emplear la capacidad instalada de producción y no dispone de información requerida para medir el cumplimiento de objetivos. De tal manera que la ausencia de presupuestos imposibilita evaluar los resultados conseguidos en cuanto a ventas, abastecimientos, producción y utilidades. De tal manera que el presupuesto es algo sumamente importante, es algo que no puede faltar en una organización y por eso es que lo estamos estudiando quizás de una manera muy superficial, pero lo importante es que tengamos conciencia de la importancia del presupuesto. Y recuerden que como administradores no significa que nosotros lo vamos a hacer todo o que nosotros lo sabemos hacer todo. Nosotros tenemos conocimiento sobre administración, pero eso no quiere decir que yo no pueda contratar la asesoría de un experto en finanzas, que yo no pueda contratar la asesoría de un experto en contabilidad. Es parte del trabajo del administrador auxiliarse con especialistas de esta naturaleza para poder llevar a cabo su trabajo. No piensen que porque estamos estudiando administración y porque vamos a ser administradores tenemos que saberlo todo. Y el administrador es el que va a hacer los presupuestos, el administrador es el que va a hacer esto, va a hacer lo otro. De ninguna manera. Siempre tiene que asesorarse de especialistas para reducir los riesgos, cometer menos errores. ¿Cuáles son las ventajas de un presupuesto? Yo creo que aquí vamos a redundar un poquito, pero dice que determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y o se procura la consecución de los mismos. Se escogen aquellas decisiones que reporten mayores beneficios a la empresa. A través del presupuesto se aplican estándares en la determinación del presupuesto como materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Se pondera el valor de estas actividades, es decir, se hace un análisis y se le otorga un valor a estas actividades. Cada miembro de la empresa piensa en la consecución de metas específicas mediante la ejecución responsable de diferentes actividades y la dirección de la firma, no de la IRMA, de la firma, realiza un estudio temprano de sus riesgos y oportunidades y crea entre sus miembros el hábito de analizarlos y discutirlos cuidadosamente antes de tomar decisiones. Bueno, no me voy a detener mucho aquí, ahí les voy a dejar el documento en la plataforma. Aquí siguen las ventajas del presupuesto. No me detengo mucho aquí porque ya son las 8:20 y les dije que a las 8:30 iba a terminar. Bien, ¿cómo podemos clasificar los presupuestos? De acuerdo con su flexibilidad. Podemos hablar de presupuestos rígidos, fijos o asignados y de presupuestos flexibles o variables. Los rígidos son aquellos que aquí está y de aquí no puede usted mover un solo centavo, un solo recurso de este presupuesto. Esto es lo que tiene y nada más. Esto se utiliza, por ejemplo, a nivel de gobierno, a nivel de los ministerios, se utiliza este tipo de presupuesto, presupuestos rígidos, es decir, se elabora el presupuesto general de la nación y se le otorga a cada ministerio, a cada dependencia, una cantidad de dinero y no hay más.
Luego están los presupuestos flexibles o variables. Estos son aquellos que permiten modificaciones en el transcurso del periodo para el cual están hechos. Si a la mitad de ese periodo consideramos que este departamento ya no tiene recursos, pero este quizás tiene un excedente, podemos hacer algunos cambios y poder transferir ciertos recursos hacia otros departamentos. Es decir, estos se aplican más en la iniciativa privada. Sin embargo, no quiere decir que lo que se me antoje, voy a pedir más y porque necesito más, según yo, voy a pedir más y me lo tienen que dar. No, se vale hacer ciertas variaciones, ciertas modificaciones en función de mantener la productividad y en función de alcanzar los objetivos de la empresa. Luego, según el periodo que cubren, tenemos presupuestos a corto plazo y a largo plazo. Generalmente los presupuestos se hacen a un año y estos son a corto plazo. A largo plazo estamos hablando que este tipo de presupuestos los aplican empresas muy grandes, empresas que quizás tienen proyecciones de ampliar sus instalaciones, que tienen proyecciones de implementar ciertas tecnologías que les va a tomar más de un año. Entonces se utilizan los presupuestos a largo plazo, pero no es tan común que tengamos presupuestos a largo plazo, es decir, más de un año. Normalmente hacemos presupuestos para un año, que es a corto plazo. Luego tenemos según el campo de aplicabilidad de la empresa. Tenemos de operación o económicos. Esto se refiere a los presupuestos que tienen que ver con todas las operaciones de la empresa. Hablemos de producción, hablemos de recursos humanos, hablemos de ventas, hablemos de pues todo lo que tiene que ver con las operaciones. Y dice de operación o económicos porque estamos hablando de operaciones que realizamos para obtener utilidades, ¿sí? Entonces estamos hablando, cuando hablamos le damos la bienvenida a Febe. Cuando hablamos de operaciones o económicos, estamos hablando de favorecer la obtención de utilidades. A diferencia, cuando hablamos de financieros, estamos hablando de todo el sistema financiero de una empresa. Es decir, no estamos hablando de utilidades en sí, sino estamos hablando de todo el entramado financiero de una empresa. Ahí tenemos entonces, según el campo de aplicabilidad de los presupuestos. Y por último, tenemos la clasificación de presupuestos según el sector en el que se utilicen. Tenemos presupuestos del sector público, presupuestos en el sector privado y también en el llamado tercer sector, que son aquellas organizaciones que ni son públicas ni son estatales, pero tampoco son privadas, sino se conocen como organizaciones no gubernamentales. Estas son el tercer sector. Entonces, tenemos presupuestos públicos, privados y para el tercer sector. Ahora vamos a ver algunos tipos de presupuestos. Hay cualquier cantidad de tipos de presupuestos que ustedes se puedan imaginar. Pero básicamente vamos a hablar de algunos que sí tenemos que considerar dentro de nuestras proyecciones. Dentro de estos tenemos el presupuesto de ingresos. Esto es una estimación de las ventas, de lo que vamos a percibir por ventas en un periodo determinado que, como les decía, normalmente es de un año. En el presupuesto de ventas detallamos los ingresos, en el presupuesto de ingresos, ¿verdad? Detallamos los ingresos por ventas de una empresa en un año. Y esta integra qué cantidad de productos se va a vender, a qué precio, en cuánto tiempo, dónde y cómo se van a producir esos ingresos por ventas. Esto es el presupuesto de ingreso. Esto es una proyección nada más. No podemos hacer un presupuesto exacto porque puede ser
que hayan circunstancias que nos impidan lograr esa meta o hayan circunstancias que nos favorezcan y pues el presupuesto lo sobrepasemos. Pero este es el presupuesto de ingresos, de tal manera que aquí, repito, tengo que determinar qué es lo que voy a vender, cuáles son mis productos, cuáles son los precios que estoy manejando, en cuánto tiempo pienso venderlos o cuánto pienso vender mensualmente, dónde los voy a vender y cómo se van a producir esos ingresos por ventas. Es decir, si voy a vender al crédito, si voy a vender solamente efectivo, si voy a aceptar pagos por transferencia, si voy a aceptar pagos con tarjeta de crédito, bueno, cualquier situación que tenga que ver con la forma en que voy a producir ingresos, tengo que colocarlo en el presupuesto de ingresos o de ventas. Luego tenemos el presupuesto de compras. El presupuesto de compras tiene la característica de que está enfocado a materias primas. No estoy hablando de compras a nivel general, sino estoy hablando de materias primas. Por eso también se le llama presupuesto de materias primas. El presupuesto de materias primas lo voy a calcular con base en el inventario que yo tenga en el momento en que voy a elaborar el presupuesto. Tenemos dos tipos de inventarios, inventario final e inventario inicial. El inventario final es lo que me queda en cuanto a producto terminado y materias primas al finalizar un periodo de tiempo. Ese es el inventario final y este pasa a ser el inventario inicial del siguiente periodo. Entonces, el inventario inicial es con lo que yo voy a comenzar. Siempre, pues, vamos a tener más de algo dentro del inventario, ya sea en bodega, vamos a tener materias primas, vamos a tener producto terminado también. Entonces, tenemos que hacer una estimación de cuánto tenemos en inventario para tener un referente de nuestro inventario inicial al momento de arrancar el presupuesto. ¿Para qué me va a servir eso? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí es donde viene lo que yo les explicaba anteriormente, la interrelación de los presupuestos o la interdependencia de los presupuestos. Si yo hice un presupuesto de ventas y dentro de mi presupuesto yo tengo proyectado vender X cantidad de producto terminado y generar X cantidad de ingresos, pues entonces, con base en esa proyección, yo voy a elaborar mi presupuesto de compras. En mi presupuesto de ventas, yo ya hice una estimación. Le damos la bienvenida a Shirley. En mi presupuesto de ventas, yo ya hice una estimación de lo que necesito que ingrese a mi empresa. Entonces, el presupuesto de compras va a depender del presupuesto de ventas, porque el presupuesto de ventas me dice cuánto necesito ingresar y el presupuesto de compras me va a indicar cuánto necesito de materia prima para producir eso que el presupuesto de ventas me está diciendo que debo vender. Entonces hacemos una estimación entre el inventario inicial con el que contamos y la proyección que tenemos, la meta que tenemos, y con eso sacamos el cálculo de el inventario que necesitamos comprar o la cantidad de materia prima, mejor dicho, la cantidad de materia prima que necesitamos comprar. ¿Por qué? Porque ya tenemos una parte. En el inventario inicial ya tenemos una parte de esa proyección de ventas. Tenemos producto terminado y tenemos materia prima probablemente en bodega. Entonces sumamos eso y esto que ya tenemos se lo vamos a restar a las proyecciones que tenemos para determinar cuánto necesitamos invertir en la compra de materias primas.
Tres aspectos que tenemos que considerar entonces: coste de producción de la cantidad total demandada, es decir, lo que vamos a producir de acuerdo a nuestro presupuesto de ventas; valor de las materias primas del inventario, producto terminado y materia prima en bodega; y el inventario necesario para cubrir el total de la demanda. Son tres elementos que tenemos que tener en consideración para elaborar nuestro presupuesto de compras. Luego tenemos el presupuesto de gastos de administración. Estos son aquellos presupuestos que se realizan en departamentos o en áreas de la organización que incurren en gastos, pero que no tienen ingresos. Hablemos, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos, que tiene que desembolsar, pero no tiene ingresos, es decir, tiene que hacer un presupuesto, por ejemplo, de los insumos que tienen que utilizar. Hablemos de papel bond, hablemos de marcadores, hablemos de útiles de oficina en general, hablemos de pues el café que se sirve todos los días en la oficina, hablemos de todo aquello que en realidad es un gasto, porque no tienen, no representan una recuperación de inversión. Estos son presupuestos de gastos de administración. Por último, tenemos el presupuesto financiero, que era el que yo les decía que hay una diferencia entre los presupuestos de carácter operativo y económico y los presupuestos financieros. Cuando veamos riesgos, yo creo que lo vamos a ver esta semana que viene, el sábado, vamos a ver riesgos, vamos a ver también que hay riesgos económicos y hay riesgos financieros. De tal manera que es necesario que establezcamos esa diferencia. Cuando hablamos de lo económico, estamos hablando de las utilidades, estamos hablando de los movimientos, de las operaciones que se hacen para obtener utilidades, de todo ese flujo de capital para obtener utilidades. El presupuesto financiero se ocupa a nivel macro, a nivel general de las finanzas de la empresa y lleva un control, digamos, de la distribución de recursos, pero se preocupa nada más de ver que estén bien los estados financieros de la organización. Vamos a ver, aquí entró Eric. Bienvenido, Eric. Muy bien, pues esto es lo que tenemos que ver en cuanto a presupuestos. Aquí me faltó uno, que es el presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos es aquel presupuesto en el que se detallan a nivel general los gastos de la empresa. A diferencia del presupuesto de compras, el presupuesto de gastos es a nivel general y el presupuesto de compras es a nivel de producción, a nivel de materias primas. Entonces, como les digo, hay cualquier cantidad de presupuestos y cada dependencia, cada departamento debe manejar un presupuesto. Y es necesario que exista ese presupuesto en cada departamento, además del presupuesto general de la empresa, del presupuesto maestro que le llamamos, que es el presupuesto general de la empresa. Cada departamento, cada división debe contar con un presupuesto. ¿Por qué? Porque debe administrar los recursos que se le están otorgando y para eso debe hacer una lista de aquellos recursos que va a necesitar para operar y solicitar esos recursos. No podemos pensar que vamos a tener una buena administración o un trabajo operativo eficiente si no contamos con un presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto nos sirve para dosificar. Si yo no tengo un presupuesto, puede ser que los recursos me los gaste en los primeros 3 meses del año y me queden 9 meses sin nada. Entonces, el presupuesto me ayuda a hacer esa distribución y a llevar ese control de los recursos que me está otorgando la empresa o los recursos que yo tengo como un pequeño negociante, como un profesional independiente probablemente que estoy trabajando por mi cuenta.
Muy bien, esto sería el tema en cuanto a presupuestos. No sé si tienen alguna duda al respecto. Yo con esto finalizaría. Les pude haber colocado el documento sin ninguna pena, nada más en la plataforma, pero consideré que podría ser necesaria una pequeña explicación u orientación para que nos quedaran más claras estas ideas.